Diputados locales deben nombrar auditor este martes. Se inscribieron 31 aspirantes. 4 pasaron en primera ronda y 1 más en revisión de examen. Por mandato del gobernador, declina Hugo Michel. Otro que también declinó fue José Luis Castellanos. Empresarios exigen a los diputados nombrar auditor. De no lograr consenso, habrá encargado de despacho en la auditoría hasta por 11 meses. Bueno, pues se declaró desierta. ¿Y qué sigue, Sonia Serrano? Bueno, pues ya se nombró a la responsable del despacho. A Teresa Arellano, ¿no? Así Teresa es. Arellano, así es. Así es. Especial. Sí. Auditor especial. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Era evidente, digo, yo tampoco esperaba que hubiera una decisión pensando en el bien de la revisión de los recursos públicos. Es un tema que a los partidos políticos nunca les ha interesado. Tenemos desde prácticamente que se aprobó la reforma de 2008, hablando de la necesidad de algunas modificaciones, casi de inmediato se dieron cuenta de las fallas que tenía la reforma a la ley de fiscalización y auditoría. ¿Y nunca les preocupó? Y cada año estamos con lo mismo, cada legislatura se vuelven a presentar iniciativas, se representan proyectos integrales de cambios, se hacen revisiones al trabajo del auditor superior y lo que prevalece siempre al final es la necesidad de los partidos políticos de cubrirse las irregularidades en que incurren y de seguir manteniéndose en esa parte, sí, en un acuerdo algunas veces expreso, algunas veces incluso inercial, de que no pase nada para que estas irregularidades puedan seguirse solventando sin ningún problema. Así que lo que vemos ahora es una decisión más en este mismo sentido que se ha venido dando desde 2008. A ver, yo creo que el resultado parece hasta ahorita ser el mismo, pero yo sí diría que el proceso ha sido distinto. Yo diría que el proceso ha sido con más transparencia, más participación de la sociedad civil. Han estado las universidades involucradas, mandaron preguntas, se distribuyeron. Creo que el examen expresó mucha creatividad de parte de Hugo Renaud y Luis Esparza, porque que se le ocurra eso. Bien. No, pues sí, es que ya llegamos a un nivel de desconfianza, sí, claro, que prácticamente que nadie pueda poner más de 20 preguntas, esto, que uno escoja, se van turnando. Sí, me parece una creatividad asombrosa lo que hizo la Comisión de Vigilancia. Después, el resultado es que quedan elegibles pues 2 que hubiera sido un escándalo que quedaran. Uno es el caso de Hugo Michel, por subsecretario de Finanzas, un escándalo. Yo creo que el hecho de que se haya registrado nos dice qué tan extraviado de pronto hay algunos funcionarios públicos. Y yo lo entrevisté en la mañana y me parecía asombroso que él no le viera nada malo a eso. Me habla mucho del piso que han perdido algunos funcionarios públicos de esta administración. Y segundo, que el gobernador lo haya dejado registrar. Porque lo que me dijo a mí es que le dijo al gobernador, le escribió y el gobernador le dijo... una decisión como esa no la tomas. Con lo que me refiero es que el gobernador ahorita sale, pero el gobernador sale ahorita a decir, bájate. Pues sí, pero ya lo habías dejado subirse. No, pero es decir, tú creaste el problema y después se traemos los votos. Porque no traen los votos. A ver, lo que pasa es que quien le autoriza a subirse tenía que ordenarle que... Pero lo hace cuando no les dan los votos, no cuando creen que está apareciendo. No. O sea... Pero hubo un momento en que ellos se ilusionaron en que Hugo tenía la simpatía del grupo de G. Del grupo de G sí, pero de MC no. O sea, Hugo Alberto simplemente para mí entró como un distractor, como ni siquiera con la... Mira, pues peor todavía, más perverso todavía. Mira, este proceso estuvo tan... la verdad, hasta ahorita en estos momentos yo diría, vale la pena seguir hablando de ese tema cuando, primero, los diputados, desde que se conoció quiénes estaban registrados, y aparece el nombre de Hugo Alberto Michel. Aguas, ahí está el subsecretario, ahí va dirigida la línea, y desde ese momento se sabía que era inelegible. Yo también lo sabía. Él no entraba en... Y MC siempre dijo que no iba a votar por supuesto, primero. Luego, a la hora de que se conoce quiénes son los que aprobaron, tú ves y dices, de aquí ninguno va a salir. Lo confirmas cuando el día que van a comparecer los aspirantes, los diputados menosprecian, pero eso es muy común. Los diputados nunca van a esas reuniones. De acuerdo, pero ni con el Poder Judicial. Pero en ese momento, habría que recordarnos, habría que remitirnos a la ocasión en que fue electo Alonso Godoy para ver
recordar qué presencia tuvo de diputados primero. Segundo, lo realizado el día de hoy, yo no quisiera atreverme a decir que fue una farsa, pero fue algo que simplemente, por eso digo, ni siquiera creo que vale la pena ya preguntarnos o hablar de oír más a fondo de ese tema, porque la votación que se emitió, ni siquiera, yo así, lo dejo ahí, ni siquiera es legal, porque había 35 diputados. En principio había 36. ¿Y qué tiene de malo? Luego 35. Que la ley te establece, el artículo 31, que para elegir al auditor se necesitan las 2/3 partes de los integrantes de la legislatura. Claro, los 39. 26. Sí, sí, pero no. No es Eso de los asistentes. Eso, Julio César, No, pero eso tiene que ver con el jurisprudencia, quórum. Claro. Previo es el quórum. Entonces, como que Si falta alcanzas uno el y es quórum. ilegal. No. No digo que no debió haberse llevado por falta de quórum, sino que la votación debió de haber sido de 26. De todos modos, aunque se hubieran estado los 39, claro. ninguno iba a salir. Pero debió de haber sido la votación de 26 a favor de cualquiera, Sí. de los 39, no de los 35 ni de los De los 36. 35. No, por supuesto que no. Mira, si falta Habla de los integrantes, escúchame. Habla de los Tenía que ser integrantes, solo no de los integrantes, pero asistentes. Por eso, no si de los falta presentes. uno, eso no quiere Sí, decir claro. que no valga. Son dos siempre cosas son diferentes. 26. No. Siempre son 26. Es un proceso que puede ser impugnado. O sea, tú dices, claro no que sé sí. si puede ser impugnado, tal vez No, todo puede ser claro que impugnado en sí. esta vida. No, por supuesto que Pero a lo me es. Si refiero, vuelves a meter en un sé. proceso. Es que son dos cosas como- distintas. Una cosa es el quórum y otra cosa son No, los por votos eso, que se no digo que requieren. no hubo quórum, no se habla, el quórum tiene que solo ver, deja contestar, Julio es César. al momento de elegir Escucha, al auditor. Se ha debatido mucho, sí, se ha discutido muchísimos años el asunto de qué tiene que, cuando dice todos los integrantes, ¿a qué se refiere? Se refiere a que las 2/3 partes se calculan de todos los integrantes. Bajo tu argumento, con que faltara un diputado, con eso ya no se podría llevar a cabo, y no es cierto. Claro. Ya, lee las resoluciones de la Corte. Bueno, ahí está la lo ley. hizo. Es más, nunca ha habido en el Congreso Federal, nunca ha habido una votación sobre 500 diputados. Nunca. Y se eligen funcionarios con 2/3 partes. Bueno, No, aquí eso está no tiene ningún pidiendo sentido. las Ahora, 2/3 partes de los integrantes. Sí, y léete las Pero para la jurisprudencias, votación, lételas, no para el lételas. quórum. No, que para son la dos votación, por momentos eso digo, el jurídicos. quórum Por no eso tiene son que dos ver. momentos jurídicos Pero Por aunque eso, esté en no, 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 37 no, vale la Claro, votación. por eso. Aunque a esté en eso me 37 o refiero. 36 El vale. primer acto jurídico es el quórum. Es el quórum. Hay Alcanzas el quórum. quórum, Por vas eso, a ahora ya limitar necesitas lo que alcanzar- exactamente. Ya necesitas alcanzar 26. El voto de los Ahora, 26. para no entrarle esos temas que seguramente no son tan importantes. Claro. A lo que me refiero es, creo que de entrada, y estoy de acuerdo con Julio César, cuando salieron los 3 nombres y lo platicamos aquí la semana pasada, despuesito del examen, sabíamos que esto iba a tronar. O sea, era imposible, no había consenso sobre ninguno de los 3. Israel era el más cercano a Movimiento Ciudadano, había uno más cercano a Grupo Universidad y hasta ahí. Pero ninguno cumplía realmente la estatura necesaria para llegar a un consenso de todos. Era imposible. Y te lo digo, porque ahorita hay mucho escándalo de Coparmex, de grupos sociales diciendo, no puede ser que se hayan saltado. A ver, creo que si no íbamos a tener un auditor de altura, no te digo mejor que el de ahorita, porque ahorita es un corrupto que quien llegue va a ser mejor que él. No te digo eso. Lo que te digo es, creo que ninguno de los 3 que quedan elegibles tenía como para 7 años recuperar la credibilidad de la auditoría, tener estatura para ponerse de frente a los partidos políticos y a los poderosos, decir, qué bueno que mejor echaron la pelota más para adelante para ver si realmente se logra convencer a alguien de peso y de credibilidad. Yo les Ese es el pregunto tema. a los 3, ¿no será que en el fondo lo que también quedó claro es que a los diputados, a los partidos políticos, pues no les agradó esto de tener que cambiar de auditor? Y que justamente No, el yo creo resultado que al que esa llegamos ahora decisión ya demuestra está que tomada. no se querían quedar con Alonso Godoy. Esa decisión ya estaba tomada desde antes. Creo que ya a nadie en este estado que se dedica a la política le conviene. ¿Sí lo iban a dejar? No, yo no creo. No creo que eso ¿Y no se haya hubiera estado. existido tanto? Encontraron una salida entre el auditorio No. y claro, llegaron a acuerdos, se acabó y se fue. Claro. Sí, Está claro. bien. Yo creo que si hubiera habido el ánimo de que repitiera, seguramente... Que lo intentó con la carta esta que manda de que el periodo del amparo no contaba en el periodo. Exacto. Él lo intentó. Pero socialmente hubiera sido y no encontró el intransitable. respaldo de ningún partido político. Por eso eso ni siquiera se ingresó formalmente al Congreso del Estado. Entonces, en eso queda claro. No había, si había consenso en algo era Alonso Godoy ya se tenía que ir. Hablemos de los organismos ciudadanos. Sí, Perdón, pero nada más, o sea, por favor, Enrique. creo que sí, hay un asunto importante. Creo que los partidos se dieron cuenta que el auditor ya era insostenible.
ya era insostenible en términos sociales. O sea, es decir, creo que a quien nos ha decepcionado no es a los partidos políticos, no es a quien nos ha decepcionado es a los ciudadanos, que vemos cómo se gasta en el dinero público y después vemos las cuentas que manda el auditorio y son de risa. Y el que al final de cuentas quede en el despacho, que quede como interina, alguien que también tiene pero espero que sean relación unos meses directa nada más. con Mejor que sea unos meses. Esta ver, Teresa, yo la verdad no la conozco. Yo he leído lo que hay en la prensa y lo que dice que es gente del auditor. Yo no la conozco. Pero si se va a quedar 4 o 5 meses en el puesto O y 6 se o un puede año. buscar un buen auditor, O sea, está bien, claro, no le veo gran finalmente- problema ni drama. Sí, la yo verdad. tampoco no veo ningún problema, porque bueno, pues es obvio que tú cuando eres titular de una dependencia te haces de tu equipo. Y si la ley establece que cuando tú no estás se va a quedar alguien, bueno, pues eso es indiscutible. Sí que se le empezó a golpear a Teresa por no sé qué intereses, de que es que participó en no sé qué de las camionetas y participó no sé qué en lo de los uniformes. Bueno, eso ya tenía otras intenciones. Pero yo creo que finalmente, pues sí, es la salida que establece la ley y ahí tenían que sujetarse los diputados. Lo que decías ahorita de los organismos empresariales o no gubernamentales. Yo le llamaría organismos no gubernamentales, porque todos son ciudadanos, todos somos ciudadanos. No, yo creo que ellos sí tenían un interés, desde mi punto de vista, por apoderarse de la Auditoría Superior, por secuestrar la Auditoría Superior, encabezados por la Coparmex. Eso es indiscutible. Por eso, hombre, es inusitado que hoy hayan ido prácticamente ¿Quién hasta es la su Comisión candidato? de Vigilancia. ¿Quién era su candidato? Pues, Tres. seguramente pudo haber sido Israel, claro. Para pero ellos Israel no tiene nada que ver con las por cúpulas eso, para empresariales. ellos. Yo coincido contigo, Enrique. Ninguno de los tres tenía la estatura. No, pero ni siquiera Israel no tiene nada que ver con Coparmex, nada. No, bueno. Es un académico de la universidad, no tiene nada que ver con Coparmex. era su candidato. Yo no creo que Pues Medina fue Mora mejor ni evaluado, tal vez ni por eso. Tómaga ni Ellos Augusto no, Chacón que- querían secuestrar a la auditoría. Eso Bueno, no, lo ¿cómo creo. no? Bueno, a ¿Pero para qué? ningún organismo había, pues para poner a alguien. Yo no ¿Pero creo quién? que tenga ¿Israel? que ver. No, bueno, insisto, Israel de los sería que más. había ahí. O sea, dime qué ganaban con exigir que Que forzosamente hoy ganaban, de entre que ellos. ellos han sido ganaban. quienes han vigilado, quienes han denunciado y quienes han hecho, acompañado los señalamientos de las graves Creo- irregularidades que ha habido en la hay auditoría. ahí intereses también de ¿Pero los qué grupos interés no puede haber? gubernamentales. Por eso, ¿qué Bueno, interés? pues hay que irnos más atrás de todo ¿Cuál esto es? que ha habido. ¿Cuál? ¿sí? Por eso, ¿qué ganan- el qué proteger ganan a muchos ellos? empresarios, sí, que fueron anotados en las cuentas públicas no aprobadas. ¿En Hay cuáles? que ver eso. Pues en las de Zapopan, por ejemplo, en el 2009, ¿sí? Pero ya Checa fueron cuánto- aprobadas. No, la de Juan Sánchez la de Altana Sánchez Aldana. bueno, 800 Pero- millones de pesos. Que Pero no, lo que tú dices es que Israel iba a cubrir esto. No digo que lo iba a cubrir. O sea, me Entonces, refiero ¿cómo es que para ellos explicas? les importaba que hubiera alguien afín. Pero no puedes o creer sea, que- alguien- que le interesa No, yo no genuino. digo que era para también volviera a caerse en una manipulación del auditor y que el auditor respondiera estrictamente a los intereses de estas agrupaciones. Pero digo, por favor, o sea, tampoco Tenemos que irnos. no hay que ser tan ingenuos, ¿no? A las opiniones de ustedes a través de las redes sociales. Rapidísimo vamos a estas. Canal 44 planteó, diputados locales deben nombrar auditor. Se inscribieron 31 aspirantes. ¿Será un fraude la elección del auditor? Natalia, basura y tráfico de influencias es mi imaginación o la política cada vez es más sinvergüenza, dice. Muchas gracias, Natalia. Efímero, pues llega un momento de tal corrupción que todo se normaliza. Es el cáncer que nunca va a acabar. Gorgonio Morales, todo indica que si los diputados tienen la capacidad para elegir al candidato, debe de ser una persona del ramo, no cualquiera. Gracias, Gorgonio. HD, es pues trampa esto de la política. Ya demostraron los gobernadores que pueden hacerlo. Que se vean, dice, esto es igual. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Momento de la pausa, ya regresamos.